El año 2014, creo que fue un año en el cual se pudo haber hecho realidad un diálogo fructífero, productivo, ¿no? Que se le hubiera podido dar continuidad. Se han podido, quizás en ese año, adoptar muchas de las medidas que la gente espera. Pero también fue un año marcado por algunos episodios que tuvieron que ver con algunos factores opositores. Por eso te era la pregunta en el segmento anterior, ¿qué cosas no debe repetir la oposición en este año y qué se puede hacer para retomar los espacios de diálogo? Yo creo que tú crees en el diálogo, por algo fuiste a Miraflores. Bueno, mira, Vladimir, lamentablemente a veces hacer inventario, recuento, significa herir susceptibilidades. Yo lo que creo es que, insisto en el tema, que las agendas diversas, posibilistas o voluntaristas, por informaciones que pueda tener uno u otro sector que promueva sus propias iniciativas, afectan mucho a la unidad. La unidad es esencial para lograr cualquier objetivo con éxito y para después, porque aquí solo nadie puede. Dejando de lado eso, repito, y dejando de lado también las agendas individuales y los proyectos propios, muy comprensibles en dirigentes que pretendan tener la primacía, pero que por ahí no la van a lograr, es necesario que todos nos pongamos de acuerdo para trabajar todos en un solo sentido. Ya sabemos los errores que cometimos. Nosotros concurrimos al diálogo al cabo de un proceso muy complejo de manifestaciones de calle, represión, heridos, muertos, etc. Eso es conocido, sabido. Pero además tampoco fue que nosotros tomamos la iniciativa por nuestra propia cuenta. Fueron gestiones del Vaticano, de los cancilleres de UNASUR, la OEA, la ONU, el Parlamento Europeo, un sinfín. Fíjate que la reunión en Miraflores el 10 de abril comienza con la lectura de una carta del Papa. Y sin solución de continuidad con esa insistencia en el diálogo, la conferencia episcopal sigue insistiendo en que hay que dialogar porque que no hay otra, o dialogamos o nos matamos. ¿Okay? Por cierto que esto no le conviene a los radicales de parte y parte, bueno, porque a quienes el entendimiento o el diálogo o las soluciones concertadas condenan a la ruina y al ocio en todo sentido. Bien, pero entonces, fíjate, ya sabemos en qué nos equivocamos, en qué no hubo acierto. Bueno, tratemos de repetir los aciertos si fue que los tuvimos y no repitamos los errores si fue que los cometimos. Y digo cometimos para ponerlos todos en plural. No vayan a decir, no, que tú señalas para allá. Digamos que los errores los cometimos todos. Que los fracasos fueron de todos. Tú pagas parte de esa cuenta que no hayas comido. Y que los éxitos los tuvimos todos. Ahora fíjate, ¿cuándo vamos? Nosotros quiero ser insistente en esto, porque la secuencia, los tiempos en que ocurren los hechos son muy importantes. Nosotros concurrimos a Miraflores el 10 de abril. Antes de esa reunión del 10 de abril se habían producido la concurrencia de los gobernadores y alcaldes de todos los partidos políticos, sin excepción, a Miraflores a hablar con Maduro. Después de eso se produjeron las reuniones de todos los partidos, sin excepción, con los cancilleres de UNASUR. Antes de esa reunión se produjeron comparecencias, yo recuerdo. Bueno, la conferencia de paz incluso que se hizo. Yo recuerdo incluso que a Miraflores fueron, por ejemplo, Lorenzo Mendoza, que es uno de los empresarios con E mayúscula que tiene este país, hizo una intervención de mucho coraje, muy valiente, muy clara y además muy sobria. Y fueron los representantes de todos los medios y los representantes, en fin, de todos los sectores. Si es que eso es lo que... Ahora, no puede ser posible que cuando vamos los representantes de los partidos políticos que estamos en la mesa, repito, todos los cuales habían ido a las reuniones con los gobernadores y los alcaldes, etcétera, y con UNASUR, con el gobierno, entonces los que fuimos a Miraflores el 10 de abril somos colaboracionistas, entreguistas, vagabundos, etcétera. Todo lo que se ha dicho. No puede ser así. Esa forma absurda y además fanática de ver las cosas no ayudan a nadie. Y a quienes menos ayudan es precisamente a la oposición, porque nosotros tenemos que convertirnos en una alternativa creíble. Si desde afuera ven que nosotros no estamos cayendo a trompadas, que hay laboratorios para infamar y para insultar al que no esté de acuerdo con la visión de país que yo tengo o con el liderazgo que yo promuevo, eso es malo para todos, eso nos va a afectar a todos. Hablando de esos laboratorios, Henry, por cierto, por ahí vi una carta que te publicó Thor Halvorsen, hijo, ¿no? Esa carta infame va a tener, como dice la Constitución, su respuesta veraz y oportuna. No hay problema. Dentro de mucho tiempo.
veraz y oportuno. Ahora, Henry, ¿es posible Por que... cierto, no es una carta, es una carta vista los problemas de redacción y sintaxis que tiene él, porque él me había mandado antes una correspondencia. Esta otra que me envió, cartas públicas, fue hecha a varias manos, sin duda alguna. Ahora, Pero no Henry, importa. ¿esos laboratorios de dónde salen? ¿Quién los financia? ¿Quién los promueve? ¿Tú has Bueno, hecho lo alguna promueve investigación? gente que está aquí, gente que está en el exterior, en fin. Eso es innominado, uno no puede decirte ¿Y específicamente. hacen algún Es efecto? fulano de tal que vive en la casa tal. No, hay gente que vive afuera, hay gente que está aquí, utilizan, bueno, cualquier cantidad de empatan verdades con mentiras, medias verdades, verdades dirigidas solo a fulano. Una misma acusación se la hacen a Juan, pero no se la hacen a Pedro, no obstante que Juan o Pedro estén más o menos en el mismo supuesto. O sea, tienen una forma de actuar a veces masiva y a veces selectiva. ¿Y hacen algún efecto? ¿Hacen daño? Bueno, no sé, por lo menos le quitan el tiempo a uno para pensar y para trabajar. Bueno, un efecto erosivo, difamatorio, etcétera. Y eso, en la actividad política siempre existió eso, pero también existe en los negocios, en la finanza, etcétera. Porque también eso tiene que ver con disputas de carácter empresarial, mercantil, entre. También eso es verdad. Lamentablemente, a veces uno no sabe cómo se marca la diferencia para que ellos se dediquen a lo suyo y los políticos nos dediquemos a lo nuestro. Pero por lo general no se trata de intromisiones de políticos en aquel campo, sino de gente que está en aquel campo en la política, pretendiendo influir en la política, que eso es verdad. Y tienen sus patrocinados y invierten sumas importantes, y tienen blogueros, y tienen periodistas aquí y afuera. Ahora, ¿hay gente que tiene un plan político para tomar el poder aquí? ¿Gente que, Sí, mira, o lo hacen sí, solamente sí, mira, por fregar, como se diría? mira, las plutocracias en todas partes del mundo aspiran ponerle la mano al poder o influir sobre el poder para beneficiar sus negocios. Esto no es nuevo tampoco, esto no es ahora, esto es de toda la vida. Y no es en Venezuela, es en Venezuela y en todas partes. Por eso es que, por ejemplo, nada más la plutocracia por excelencia, que en un país como Italia, Berlusconi te llega nada más y nada menos a donde llegó. Y así en los Estados Unidos, en torno a las elecciones, hay enormes intereses comunicacionales, mediáticos, empresariales, de la industria armamentística, de los petroleros, en fin, de todos los enormes intereses que se mueven en ese complejo del capitalismo que es los Estados Unidos, que es una gran potencia, sin duda alguna. Sin discusión, la primera potencia del mundo occidental y del mundo en general en este momento, eso no se puede discutir. ¿Qué están Bueno, haciendo? pero allá hay intereses enormes ¿Qué están que haciendo influyen y ustedes gravitan sobre la como política. ADECO? Porque ya está la responsabilidad de tú como secretario general del Partido de Acción Democrática para evitar que la alternativa al chavismo sea la plutocracia. Sí, bueno, ojo, eso yo no lo he escondido, eso lo he escrito y lo he repetido. Lo he escrito y lo he repetido. La historia no es tan larga ni tan antigua para que se haya olvidado sobre la historia de los últimos años. Y aquí, evidentemente, de cada error cometido históricamente por las organizaciones políticas y por los sucesivos gobiernos, hubo allí metidos de pata y cabeza intereses plutocráticos, económicos y mediáticos que después se lavaron las manos y trataron de adosarse a la república de turno. Eso es verdad, eso no lo puede negar nadie. Ahora, mira, tampoco es momento de abrir varios frentes, pero los que crean aquí que desde un periódico, de una estación de televisión o desde un banco van a gobernar a Venezuela están pelados porque nosotros estamos muy claros en lo que no queremos y en lo que queremos. Henry, la posibilidad de que se reediten estos encuentros que vimos el año pasado en Miraflores y que, a diferencia de lo que pasó el año pasado, puedan traducirse en cosas Mira, concretas. yo creo en el diálogo. Yo en estos casos, no solamente por católico, le hago caso a lo que está diciendo la Iglesia, promover el diálogo, porque la alternativa al diálogo es la guerra, es la matanza, que a lo mejor la quieren algunos. Sobre todo hay muchos especialistas en decretar guerras mundiales para que las peleen los hijos de los demás. No, yo no creo en eso, yo no creo en la guerra. Que yo sepa, ninguna guerra ha solventado nada. Muertos, heridos, catástrofes. Y bueno, y si son guerras civiles, esas son las peores, porque las víctimas siempre son de adentro. Yo creo en el diálogo. Ahora fíjate, con relación al diálogo, que mucha gente dice, el diálogo del 10 de abril fracasó. No fracasó, pero tuvo efectos tardíos. Porque todas las... Fíjate tú, ¿qué situación encaramos nosotros cuando fuimos el 10 de abril? Bueno, hay una cantidad de detenidos políticos, más de 3.000 procesados, muertos, heridos, torturados, preso Leopoldo López, preso Escarano, preso Daniel Zavallos, en fin, bueno, todo lo que sabemos. A partir de nosotros, Simonovic, uno de los logros fue Simonovic, pero de efecto retardado. Si el gobierno ahí mismo hubiera asumido el compromiso de decir, bueno, está bien, hablamos,
vamos a conceder la medida humanitaria a Simonovic a los policías. Ah, no, pero dentro del gobierno empezaron los ultros, un comité de víctimas el 11 de abril. Entonces tuvimos incluso que escucharnos a todos, porque era el precio que había que pagar para poder liberar a Simonovic. Pero ¿cuándo lo liberan? No inmediatamente, 10 meses después. Se produce el efecto, pero retardado. Entonces nadie lo ve como una consecuencia del diálogo. Y entonces la medida no la cosecha el gobierno, que la adoptó, y no la cosecha la oposición, que la luchó afanosamente. Y como eso, mira, ¿cuántos casos no hay gestionados, mira, por los abogados de la mesa, liderizados por Delsa Solórzano, por los abogados del Foro Penal, por abogados independientes? Y estuvimos presionando, exigiendo la cesación de todos esos juicios, la liberación de los estudiantes presos, las medidas humanitarias o sustitutivas de cualquier naturaleza que los escarcelara. Bueno, ¿cuántos fueron escarcelados? Quedaron apenas algunos todavía, por cuya libertad hay que seguir luchando. Pero esos fueron efectos, digamos que retardados del diálogo.